Ya, Roberto. Ya. Sí, lo que tocó con los datos, porque si no. Y con los datos se acaban, no se acaban. Pero ahí es que hasta donde alcanza. ¿Ya? Dios les bendiga. Le damos la gloria a Dios por permitirnos una vez más poder estar en esta noche conectados a través de Facebook Live con todos los hermanos y los amigos que se conectan en este mismo instante para participar de este devocional de la palabra de Dios que nos proponemos llevar esta noche para la gloria del Señor. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando en este momento y vamos a iniciar este servicio, este devocional con una oración, dándole gracias a Dios por todo lo bueno que Dios ha sido para con nosotros, para con nuestra familia. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno y soberano Rey, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido, Señor. Porque si hoy podemos reunirnos en este lugar, Dios mío, ha sido por tu gracia, ha sido porque tú así lo has querido, Señor. Te ruego, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús, que sea usted bendiciéndonos, Señor. Que sea usted bendiciendo a cada persona que se conecta a la red en esta noche para participar de este devocional. Dios mío, a ti sea todo el honor y toda la gloria. Saludamos a la familia Charris, a nuestro hermano Wilmer Charris, a su esposa. Saludamos al hermano Jesús David, al hermano Nicolás y a todos los hermanos que estamos en este hogar, aquí en el calor de este hogar de la familia Charris. Y le damos la gloria al Señor. Hoy quiero compartir con ustedes una parábola que se encuentra en el capítulo 13 del libro del Evangelio según Mateo. Vamos a estar leyendo entonces la preciosa palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios. En aquel mismo día, saliendo Jesús de la casa, se sentó a la orilla del mar, y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual subiendo una barca se sentó, y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino, y llegaron las aves y se la comieron. Otras cayeron en los pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotaron pronto, pero por no tener profundidad de tierra, pero salió el sol y se quemaron, por no tener raíz se secaron. Otras cayeron entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otras cayeron en buena tierra y dieron fruto, una ciertamente a 100 por uno, otra a 60 y otra a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Gracias le damos al Señor por la hermana Karina Paola, que ya se conectó, el amigo Juan Miguel Redondo. Le damos la gloria a Dios por la vida de cada uno de los que ya se están conectando para participar de este devocional. Mi nombre es Jesús Rodríguez, pastor de la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria en el municipio de Soledad. Sean todos bienvenidos y que Dios nos ayude en esta noche a exponer su palabra con verdad. Pedimos que el influjo del Espíritu Santo sea sobre nosotros, Señor, y que tú nos guíes a toda verdad para poder enseñar tu palabra conforme ha sido inspirada por el Espíritu de Dios en el corazón de Mateo, Señor, para escribirla, Dios mío, para gloria de tu bendito nombre y para bendición de los que podemos leer tu palabra. Amados, acabamos de leer esta preciosa parábola en el capítulo 13 del Evangelio según Mateo, que muchos conocemos como la parábola del sembrador. Y ciertamente muchas veces hemos leído y muchas veces hemos escuchado
sermones, prédicas y enseñanzas acerca de esta parábola del sembrador. Así que le damos la gloria a Dios porque siempre que abrimos la Biblia para leer, aunque leamos siempre el mismo texto, Dios nos bendice a través de su palabra porque su palabra es infinita. Le damos la gloria al Señor por la vida de Omar y su familia que se acaban de unir a este devocional. Dice la palabra de Dios: aquel mismo día, saliendo Jesús de la casa, se sentó a la orilla del mar y se le juntaron grandes multitudes. Amados, en el ministerio evangelístico del Señor Jesús consistió en preparar el corazón de los hombres para recibir la palabra de Dios. Y como les decía al inicio, es mucho lo que hemos escuchado acerca de esta parábola del sembrador. Las parábolas son recursos literarios que el Señor usó por su sencillez, que son aplicables a la vida diaria y que contienen una enseñanza moral y espiritual para la vida de los creyentes. Y tenemos aquí no solamente la parábola, sino que tenemos la explicación dada por el Señor Jesucristo mismo. Y dice la palabra que saliendo Jesús de la casa se sentó a la orilla del mar y se le juntaron grandes multitudes, por lo cual subiendo a una barca se sentó y toda la muchedumbre estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Cuando el Señor vino para llamar a los hombres al arrepentimiento y desarrollar el ministerio de evangelización, empezó por la nación judía, por la nación de Israel. Y los israelitas conocían muy bien la ley de Moisés, el antiguo pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y ellos se habían habituado, se habían acostumbrado a una religión que ellos no pudieron ser fieles, no pudieron ser leales. La ley de Moisés era una ley dada por Dios, una ley santa y perfecta que el hombre no puede cumplir. Los judíos no pudieron cumplir la ley de Moisés porque ningún hombre está capacitado para cumplirla. El único hombre que pudo cumplir la ley de Moisés es el Señor Jesucristo. Le damos la gloria a Dios por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ellos se acostumbraron a una vida religiosa, tanto así que le añadieron a la ley santa de Dios, le añadieron muchas tradiciones, muchas costumbres y muchas cosas que Dios no les había dado, que Dios no les había demandado, que Dios no les había enseñado. Pero ellos lo hicieron solamente para poder mostrar al pueblo. Los grandes líderes religiosos de la época solo querían mostrar al pueblo que ellos sí podían cumplir la ley de Moisés, pero no era así, porque ellos solo cumplían las cosas que ellos le habían añadido. Y cuando Cristo vino a predicar el evangelio, la palabra evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias de salvación. Ellos tenían su corazón puesto sobre una religión, sobre una religiosidad rigurosa que ellos trataban de imponer a las demás personas, aunque ellos no pudieran vivirla, aunque ellos no pudieran cumplirla. Y cuando el Señor empezó a predicar el evangelio, cuando trajo esa buena noticia, los corazones de ellos no estaban preparados, porque ellos estaban seguros en su religión, porque ellos pensaban que esa religión les daba seguridad. Ellos pensaban que estaban agradando a Dios a través de su religión. Pero amados, la religión no puede agradar a Dios. Lo que puede agradar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Y cuando Cristo vino a traer ese nuevo mensaje, esas buenas noticias, el corazón de ellos no estaba preparado. Por eso el Señor les habló a través de la parábola, para que ellos entendieran cuál era la situación que ellos tenían en su corazón. Y dice que el sembrador salió a sembrar, y cuando iba sembrando, unas semillas cayeron junto al camino. Entonces podemos ver, hermanos, a través de esta parábola, que hay varios tipos de tierra.
varios tipos de terreno donde la semilla cayó, donde la semilla fue sembrada. Este tipo de tierra, este tipo de terreno es un reflejo del corazón de cada persona que escucha el Evangelio. Estos tipos de tierra representan la condición del corazón humano frente al Evangelio de Jesucristo. Y dice que unas semillas cayeron junto al camino. ¿Y qué pasó con aquellas semillas que cayeron junto al camino? Vinieron las aves y se la comieron. Aquella siembra resultó infructuosa porque no pudo brotar la semilla, no pudo germinar y mucho menos pudo dar fruto. También dice la palabra de Dios, otras semillas cayeron entre pedregales, o sea, en medio de un terreno escarpado, en medio de un terreno duro, en medio donde había muchas piedras, donde no tenía mucha tierra, y brotaron pronto, pero por no tener profundidad de tierra, salió el sol y se quemó. Allí vemos entonces reflejada otro tipo de corazón, ese corazón en que muchas veces cuando hablamos del Evangelio, a algunas personas lo reciben prontamente y lo reciben con gozo, pero no haya profundidad en el corazón de esa persona y sale el sol, o sea, los afanes de este mundo, y queman esa semilla que fue sembrada en ellos y también resulta infructuosa. Dice, otras cayeron entre los espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Este es otro tipo de tierra, otro tipo de terreno, es otro tipo de corazón. Es un corazón al cual le he predicado el Evangelio, pero hay espinos, hay abrojos, hay maleza, hay cosas que no permiten en el corazón del hombre que esta semilla dé fruto, que esta semilla germine. Y por último dice, pero otras cayeron en tierra buena y dieron fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Vemos entonces 4 clases de terreno, 4 clases de tierra que representan 4 clases de corazón del hombre. Para la gloria de Dios, las últimas semillas que cayeron en buena tierra. Esa buena tierra son aquellos hombres y mujeres que con corazón dispuesto han escuchado el Evangelio y han procurado que esa semilla que ha sido sembrada en el corazón de ellos se mantengan. Ellos cuidan esa palabra que le fue sembrada, porque si usted siembra una semilla esperando que brote una planta, usted tiene que cuidar lo que sembró, usted tiene que regarlo cada día, usted tiene que librarlo de maleza, usted tiene que librarlo de plagas, usted tiene que tener un cuidado especial con aquella semilla que sembró si quiere obtener algún fruto mañana más tarde. Pero muchas personas les he predicado el Evangelio, pero ellos no se ocupan de que esa semilla que fue sembrada llegue a dar fruto, sino que hay muchas circunstancias de la vida del hombre y esa semilla no logra dar fruto. Especialmente quiero enfatizar algunas irregularidades que se presentan en algunos predicadores que lo hemos podido ver por la televisión, lo hemos podido escuchar por la radio, acerca de este pasaje de la palabra de Dios, de la parábola del sembrador. Y usted puede oír en algunas emisoras pseudo cristianas, emisoras que se dicen ser cristianas, que se dicen predicar el Evangelio de Dios, pero que realmente no predican el Evangelio de Cristo, sino que predican para sus propios intereses y tuercen la palabra de Dios. Algunos llegan a decir que esta semilla que está aquí representa el dinero que los creyentes deben llevar a la emisora o al canal de televisión o a alguna iglesia en particular. Amado, esto no es lo que enseña la palabra de Dios. Pero si pudiera quedarnos duda, entonces vamos al verso 18 de este mismo capítulo 13 del Evangelio de Mateo, y es el Señor Jesucristo quien nos va a explicar él personalmente qué quiso enseñar él
con esta parábola del sembrador. Vamos a ver qué dice el verso 18. Tiene un título ahí arriba que dice explicación de la parábola, para que usted no se deje engañar de los pseudo ministros, de los falsos maestros que pululan en este tiempo en algunas iglesias y en emisoras que solo quieren meterle la mano a usted en el bolsillo. Entonces es el maestro nuestro, es el Señor quien nos va a explicar la parábola, el verdadero sentido de la palabra, el verdadero mensaje que él quiso enseñar. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del que sembró. Dice: de todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y la arrebata. Ahí encontramos la primera tierra, la primera calidad de terreno, la primera disposición de corazón. Dice: gente que oye la palabra del reino y no la entiende. Desafortunadamente, muchos no entienden la palabra de Dios porque son guiados por falsos maestros, obreros fraudulentos que solo quieren sacar provecho del evangelio, obreros fraudulentos engañadores que solo van detrás de la mentira, que solo van detrás de la ganancia deshonesta y no enseñan con verdad la palabra de Dios. Y por eso muchas personas no pueden entender el evangelio, no pueden entender la palabra porque le es enseñada irregularmente. Y cuando esto sucede, viene el maligno. ¿Quién es el maligno? El que hace el mal, aquel que es guiado por Satanás y arrebata aquella palabra, quita aquella palabra. Cuando alguien es enseñado de mala manera, entonces viene el maligno y arrebata esa palabra. Esa palabra no va a dar fruto, porque las mismas personas se sienten engañadas, se sienten defraudadas por aquellas mentiras que les fueron enseñadas alguna vez. Puede que permanezcan por un tiempo tratando de entender el evangelio, pero cuando se dan cuenta de que son trasquilados como ovejas, de que llegaron a un lugar donde no les interesa la vida de las ovejas, sino la lana de las ovejas, entonces se desaniman y el enemigo arrebata lo que fue sembrado en el corazón de ellos, o sea, la palabra de Dios. Le damos la gloria al Señor Jesucristo. Este es el que fue sembrado junto al camino. Es el mismo Jesús quien nos explica la parábola. Aquí no habla de dinero, aquí no habla de siembra de carácter económico, aquí no habla de sembrar bienes, aquí no habla de llevar dinero a una emisora, a un canal de televisión, aquí no habla de llevar dinero a determinada congregación evangélica o católica o como quiera llamarse. Aquí está hablando de la situación del corazón, que es sembrada la palabra, pero por no entenderla, porque le fue enseñada mal, entonces viene la decepción y el enemigo arrebata el buen mensaje que quiso enseñar el Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 20, y el que fue sembrado en los pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Eso es verdad, amados. Cuando hemos tenido la oportunidad de predicar el evangelio, de hablarle a alguien, hay gente que recibe con gozo la palabra de Dios, porque están en necesidad. Todos tenemos necesidad de conocer la palabra de Dios. Todos necesitamos fe para creer en el Señor, para servir al Señor, para seguir a Dios necesitamos fe. Y la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y mucha gente, debido a sus necesidades, cuando se les habla de Cristo, cuando se les habla del evangelio, reciben esa palabra con gozo. Pero dice la palabra, pero no tiene raíz en sí. Se gozan por el momento, se emocionan por el momento, quizás llevado por la misma circunstancia que estén viviendo en aquel día. Cuando reciben la palabra, entonces se gozan. Pero como no se interesan por cultivar la palabra que les fue dada, por cultivar la palabra que les fue sembrada, por entenderla, por estudiar,
por obedecer la palabra que le ha sido enseñada, ¿qué sucede entonces, hermano? Como no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, por eso es que hay gente que va a las iglesias y va de una iglesia a otra y nunca da fruto. ¿Por qué? Porque su fe es de corta duración. Ni siquiera es fe, es emocionalismo. Y el emocionalismo no dura mucho. Y dice la palabra de Dios que es de corta duración, dice, y llegada la tribulación o persecución por causa de la palabra, al momento se escandaliza. ¿Qué significa esto, hermanos? Hay gente que recibe la palabra con gozo, pero cuando vienen los ataques del enemigo, usando a su propia familia, usando a sus propios amigos, porque déjeme decirle que cuando usted oye la palabra de Dios y cree y se goza de haberla escuchado, y decide seguir al Señor, porque está convencido de que es verdadera palabra de Dios, entonces los primeros que van a hacer mofa y burla de usted son los de su casa. Entonces la esposa o el esposo, quizás un hermano, los hijos, los vecinos, los amigos, van a empezar a burlarse de usted. Cuando usted derrochaba su dinero viviendo perdidamente, cuando usted andaba haciendo y deshaciendo en la calle, cuando usted practicaba malas cosas, ningún vecino le decía nada. Nadie se atrevía a decirle nada cuando usted llegaba borracho a su casa y golpeaba a su esposa y no dejaba dinero, maltrataba a sus hijos. Ningún vecino se atrevía a decirle nada, porque eso es la verdad. Pero cuando lo ven a usted salir de su casa con una Biblia debajo del brazo para ir a la iglesia a adorar a Dios, entonces así, aquellos que se llaman sus amigos empiezan a burlarse de usted. Y empiezan a decir una cantidad de cosas. Y el primer título que le cuelgan a usted en el cuello es aleluya. O le dicen el hermano Pablo y tantas cosas que le dicen a los nuevos creyentes. Pero sabe, para que esa semilla dé fruto, la fe no tiene que ser de corta duración, tiene que ser una decisión de corazón de seguir al Señor. Porque cuando a usted le dicen, si vienes a Cristo, todo se te resolverá, tendrás casa, carro y beca, eso es mentira. Ese es el evangelio que hoy se está predicando en algunas iglesias y en algunas emisoras y en algunos canales de televisión. No invitan a las personas a buscar la salvación en Jesús. Invitan a las personas a ser prosperados, a hacerse ricos. Y déjeme decirle que Jesús no vino a enriquecer a nadie. La palabra de Dios dice que Dios envió a su Hijo al mundo para buscar y salvar lo que se había perdido. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Jesús vino para morir en nuestro lugar, para poder perdonar nuestros pecados. Jesús no vino a enriquecer a nadie. Pero ese es el evangelio corrupto que hoy se está predicando en algunos lugares. Por eso las personas, como no tienen un cimiento firme, cuando viene la tribulación, cuando viene el ataque de la familia, del amigo, que son usados por el mismísimo Satanás, entonces las personas se apartan y la semilla se hace infructuosa y no llega a dar fruto. Luego dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán del mundo y el engaño de las riquezas, como les decía ahorita, amado, no podemos venir a Cristo en busca de riquezas, amados, porque la Biblia dice que cuando el Señor vino, Él dijo alguna vez, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera donde recostar su cabeza. Cuando Cristo vino en pobreza. Siendo Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros como un hombre. Y no fue un hombre rico, usted puede verlo. Si hace un panorama de la palabra de Dios, Jesús no fue un hombre rico, fue un hombre de extracción humilde, un hombre más bien pobre. Eso dice la palabra de Dios. Pero cuando venimos al evangelio, cuando venimos a Cristo,
con el afán de hacernos ricos, entonces nos decepcionamos cuando vemos de que Jesús nos ha prometido eso. Y por eso mucha gente deja ahogar esa semilla. Hay algunos que tienen su mirada puesta en el dinero y llegan a desinteresarse por la palabra de Dios, porque lo que quieren es dinero. También dice la palabra de Dios, pero el que fue sembrado en tierra buena, aquí vemos entonces otra condición del corazón del hombre. El que fue sembrado en tierra buena, dice la palabra de Dios, este es el que oye y entiende. Amado, por eso se hace necesario de que el hombre, la mujer de Dios que enseña la palabra de Dios, debe enseñarla con verdad. Porque el propósito divino y eterno de Dios es que el hombre escuche su palabra y la entienda. Por eso Dios traerá juicio sobre los falsos maestros, traerá juicio sobre los falsos profetas, traerá juicio sobre los falsos pastores. El apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los Gálatas, permítame buscar lo que dice para ilustrarles lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, dice la palabra de Dios. Estoy maravillado de que así tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó para seguir un evangelio diferente. Eso es lo que está sucediendo hoy, amado. Mucha gente que ha estado en el evangelio por años quizás, ahora están escuchando un evangelio diferente. Un evangelio de prosperidad, un evangelio de solo bendición, un evangelio de abundancia, un evangelio light, un evangelio donde se te permite vivir y hacer con tu vida lo que tú quieras. Pero la Biblia dice muy clarito, Pablo dice, estoy perplejo, es lo que significa. Estoy maravillado de que así tan pronto se hayan alejado del que los llamó. ¿Quién es el que nos llama? El Señor Jesús, y Él lo hace a través del evangelio. Lo hace a través de su palabra. Dice, para seguir un evangelio diferente. Amados, y por eso usted puede encontrar en las calles y en las emisoras y en algunas iglesias un evangelio que nada tiene que ver con la Biblia. Un evangelio humanista, un evangelio socialista, un evangelio filosófico, que nada tiene que ver con la palabra inspirada del Dios del cielo. Luego dice el apóstol Pablo en el verso 7, no que haya otro, y eso tiene que quedarnos claro en esta noche, no hay otro evangelio, no hay dos evangelios, no hay tres evangelios, el evangelio es uno solo, y es el que fue inspirado por el Espíritu de Dios en el corazón de estos hombres que escribieron el Nuevo Testamento. Dice el apóstol, no que haya otro, sino que hay algunos que os inquietan y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Eso es lo que está sucediendo. Hay mucha gente que dice servir al Señor, pero sirven a su propio bolsillo y a su propio vientre. Y para poder conseguir lo que ellos quieren, entonces pretenden pervertir el evangelio. Pero déjeme decirle que el evangelio es uno solo y él es incorruptible. No se puede pervertir porque es la palabra del Dios del cielo. Y si usted escucha un evangelio diferente al que está escrito en la palabra de Dios, sepa usted de que ese no es el evangelio. Es una perversión del evangelio. Amado, esa es la explicación que el apóstol Pablo nos da acerca de esos supuestos evangelios que hay hoy en este tiempo y que son muy populares, entre otras cosas, y atraen a mucha gente, porque es un evangelio facilita, donde usted no tiene compromiso con Dios, donde usted no tiene que guardarse, usted puede seguir viviendo su vida mundana y hacer lo que quiera. Solamente si usted lleva el diezmo y la ofrenda, pues Dios lo mira con agrado, y eso es mentira. Hoy en las redes sociales hay un video por allí de un pastor en Cartagena. Sale allí con una hermanita suya, no sé si es la hermana o la esposa,
Y en estos tiempos de pandemia, estos tiempos de aflicción, de angustia, en estos tiempos de zozobra en el corazón de mucha gente, este pseudopastor está invitando a través de las redes sociales, a través de internet, a los miembros de su iglesia, que como no pueden ir a la iglesia porque no pueden abrirla por disposición del gobierno, entonces que le manden sus diezmos y sus ofrendas en línea, que se lo consignen a buena cuenta, o que se lo manden por Servientrega, o que le consignen en efectivo o en la cuenta bancaria que tienen. Amado, ese no es el evangelio del Señor. Esa es una corrupción del evangelio. El verdadero evangelio del Señor es incorruptible. No se puede corromper porque es la palabra de Dios. ¿Qué más dice? Mire, esto que dice el apóstol Pablo es glorioso, hermano. Dice, pero si aún nosotros, mire que Pablo se mete, él se menciona el mismo, o un ángel del cielo, cosa que es imposible, viniera y les proclamara un evangelio diferente al que yo les he enseñado, sea anatema. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Si yo o un ángel del cielo, cosa que no puede suceder, viniera para enseñarles un evangelio diferente, sea anatema. La palabra anatema significa preparado para ser destruido. También se vierte como maldito, sea maldito. Lo cual significa que los falsos maestros, los falsos pastores, los falsos profetas han acarreado sobre sí mismos la maldición de Dios porque han querido pervertir el evangelio de Jesucristo. Amado, esto es delicado. Quizá por este video yo me estoy ganando más de un enemigo, bueno, más de lo que tengo. Pero el Señor sabrá guardarme. Le doy la gloria a Dios por eso. Pero la Biblia dice que hay semilla que cayó en buena tierra. Esa semilla es la palabra de Dios. Esa semilla no es dinero. No es que usted tiene que llevar sus bienes a la iglesia. Una cosa es la ofrenda voluntaria que los creyentes llevan para el sostenimiento de la obra de Dios. Y otra cosa es que mediante engaños le saquen a usted los 4 pesos que usted tiene en el bolsillo. Y hoy oímos hablar de pactos, pero si usted lee la Biblia va a encontrar que la Biblia registra 7 pactos. Algunos hablan de 9 pactos. Y ninguno de los pactos fue propuesto por el hombre hacia Dios. Todos los pactos fueron propuestos de Dios hacia el hombre. Y ningún pacto que se encuentra registrado en la Biblia fue por dinero. Ninguno. Porque Dios no necesita nuestro dinero. Él es el dueño del oro y de la plata. La Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Todo este vasto universo tiene un dueño. Y ese dueño es Dios. Amados, pero hay buena tierra donde fue sembrada la semilla, donde fue sembrado el evangelio. Es ese corazón dispuesto para Dios. Ese corazón que oyó con gozo, con alegría, y que se propuso, que creyó verdaderamente seguir a Cristo, no importando las consecuencias. Seguir a Cristo con verdad, con regocijo, con devoción, con decisión. Amado, pero hoy las iglesias están llenas de cristianos que son cristianos, pero no tienen ningún compromiso con el Señor. Ellos pretenden vivir su vida como a ellos bien les parece. Pero yo quiero añadir algo más a esto. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 24, el Señor nos advierte acerca de aquellos que pretenden ser cristianos porque pertenecen a una iglesia, pero que no tienen un compromiso serio con Dios. Mire lo que dice la palabra.
Cualquiera pues que me oye estas palabras, ¿cuáles palabras? El evangelio de Jesucristo, y las practica, cualquiera que oye el evangelio y lo pone en práctica, dice el Señor, será comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Mire ese ejemplo que el Señor toma de la sensatez de un hombre que para construir su casa lo hizo sobre la roca. ¿Y por qué lo hizo sobre la roca? Porque sabe que vendrán tiempos difíciles, vendrán vientos, vendrán lluvias, vendrán tempestades. Y su casa tiene que estar edificada sobre un cimiento firme, cosa tal que nada la pueda mover de allí. Y dice la palabra de Dios, y vino la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Amados, la roca es Cristo, y la casa edificada es el creyente. Y el creyente tiene que ser edificado sobre la roca inconmovible de los siglos, el cimiento sólido que Dios estableció para la iglesia. Y puede venir la lluvia, hermano, porque la vida cristiana, el hecho de ser cristiano, no te libra a ti de aflicciones, ni de angustia, ni de sufrimiento, ni de enfermedades, ni mucho menos. Todo lo que usted oye por ahí en las emisoras y en canales de televisión, diciendo que porque usted es cristiano, usted está librado del coronavirus, eso es mentira. Eso no es verdad. Sacan textos fuera de su contexto para enseñar herejías, hasta herejías enseñan, falsedades, para prometer cosas falsas a los creyentes. Ninguna de las plagas que yo envié a Egipto te llegarán a ti. Hermano, eso no se aplica a la vida cristiana. El primer médico que murió a causa del coronavirus fue un médico chino de 29 años y era cristiano. Y era un cristiano. Y hoy día son cientos de cristianos en todo el mundo que están afectados del coronavirus y muchos de ellos van a morir. Dios los guarde, Dios nos guarde. Y muchos cristianos van a morir del coronavirus. Podemos morir del coronavirus, pero nuestra vida está cimentada sobre la roca que es Jesucristo. Y confiamos en el Señor, que si nos toca morir de esto, el día de la resurrección vendrá y los muertos en Cristo resucitarán primero, dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses. Le damos la gloria a Dios por eso. Y aunque venga la lluvia que representa los problemas cotidianos, los problemas que le pueden ocurrir a cualquiera, porque así como el que no conoce al Señor tiene dificultades y problemas, el que conoce al Señor, el que sirve al Señor, también tiene las mismas dificultades y los mismos problemas. La única diferencia es que tenemos una esperanza diferente. El que está en Cristo confía en que el Señor ha de ayudarle a salir de aquella situación difícil. Pero el que no conoce al Señor muchas veces busca una salida falsa. Muchos se suicidan, otros se van a las drogas, otros se corrompen, otros se pierden en las calles porque se llenan de desesperanza. Pero el cristiano tiene una esperanza en Cristo Jesús. Le damos la gloria a Dios. Y aunque vengan lluvias y vengan vientos y golpeen contra nuestra vida cristiana, no vamos a caer, porque estamos edificados sobre la roca. Amado, es responsabilidad de los maestros, es responsabilidad de los pastores, es responsabilidad de los ministros de Dios enseñar con verdad la palabra de Dios, que es el cimiento espiritual de la iglesia. Para cuando vengan estas situaciones, a los creyentes se mantengan firmes en el Señor. Le damos la gloria a Dios. Y dice también la palabra de Dios
Pero cualquiera que oye mis palabras y no las hace, dice el Señor. Cualquiera que oye el Evangelio, cualquiera que va a la iglesia, a la escuela dominical, cualquiera que ora, que predica, cualquiera que enseña, dice la palabra, cualquiera que oye el Evangelio, que oye mis palabras y no las hace, ahí es donde está la diferencia. Oye la palabra, pero no la obedece. Oye la palabra, pero no la cumple, no la hace. Dice la palabra de Dios. ¿A quién lo compararé? Lo compararé a un hombre insensato, a un hombre necio, que edificó su casa sobre arena. Mire qué ejemplo tan sencillo que el Señor nos pone para que reconozcamos cómo está nuestra vida cristiana delante de Él. Aquellos que son edificados sobre la roca no van a caer por más problemas que tengo en el sentido espiritual. No van a ser movidos de su fe. Van a perseverar a pesar de cualquier circunstancia. Pero el que no, el que edificó sobre la arena, le va a venir la misma lluvia y los mismos torrentes y los mismos vientos y lo van a golpear. Todas estas cosas simbolizan las dificultades de la vida diaria. Van a venir. Y si no está edificado sobre la roca, sino sobre arena, ¿qué dice la palabra de Dios? Y soplaron vientos e irrumpieron contra aquella casa y la casa cayó. Y fue grande su ruina. ¿Por qué cayó? Porque no estaba edificada sobre la roca. Estaba edificada sobre arena, que simboliza la mentira de un evangelio falso. Y dice que fue grande su ruina. Amados, ese debe ser el temor de todos aquellos que escuchamos la palabra de Dios. Debiera ser nuestra preocupación. Es cierto que como hombres falibles que somos podemos fallar. Así es. Pero una cosa es fallar a Dios en determinadas circunstancias de nuestra vida y otra es vivir una vida de pecado creyendo que somos cristianos. Amado, no es así. Tenemos que ser buena tierra, un corazón sincero, un corazón humilde, un corazón dispuesto para que esa semilla que fue sembrada por el Señor, porque la Biblia dice que el sembrador salió a sembrar y el sembrador es Él. Su iglesia siembra la semilla que su Señor dejó, que es el Evangelio. El sembrador es el Señor. Amado, y tenemos que procurar ser esa buena tierra para que esa semilla empiece a germinar. Tenemos que cuidar esa semilla. Tenemos que regarla cada día con la obediencia, con la oración, con la búsqueda de Dios, con la súplica, con el ruego, con el congregarnos, con el ser fieles a Dios, con el hacer la obra de Dios. Es adornar el Evangelio de Cristo. Entonces esa semilla va a dar fruto. Porque hay un corazón dispuesto, hay un corazón bueno, un corazón dispuesto para el Evangelio. Y algunos dan fruto a 100 por uno. Gloria a Dios por lo que dan fruto a 100 por uno. Y otros dan fruto a 60. Y otros dan fruto a 30. Lo importante es dar fruto para el Señor. Pero quizás usted ha oído un evangelio corrompido. Quizás usted ha oído un evangelio que ha sido pervertido por algún falso maestro. Y su corazón no es buena tierra, porque usted está creyendo en un evangelio diferente, un evangelio que no es el enseñado por el Señor. Pero usted tiene la oportunidad de cambiar ese tipo de terreno. Ya usted no es junto al camino, porque las aves arrebatan la semilla. Usted no es entre pedregales, porque usted tiene raíz. Usted no es entre espinos, porque usted no se deja ahogar. Usted es buena tierra, porque usted
ha escuchado la palabra de Dios, debemos tomarnos el trabajo. Cuando usted vaya a su iglesia, cuando usted escuche un mensaje por la televisión o por la radio, tómese el trabajo de tomar una Biblia en su casa y busque las citas. Compruebe a ver si es verdad que lo que el predicador dijo es la palabra de Dios. Y si no, apártese de ahí. Escape por su vida. Porque el falso evangelio lo que trae es muerte. No hay fe en el corazón del que cree un evangelio falso. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. No es la palabra de hombres, es la palabra de Dios. Lo que trae verdadera fe al corazón de la iglesia. Le damos la gloria a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amados, podemos cambiar nuestra condición. Podemos dejar de ser esa tierra árida, estéril. Podemos cambiarlo. Porque Dios tiene el poder para labrar, para regar, para abonar, para cuidar, para despedregar, para tumbar los espinos. Dios tiene poder para espantar las aves del cielo. Dios tiene poder para cuidar su tierra donde Él ha sembrado su palabra, que es su iglesia. Los invito a reflexionar acerca de qué clase de evangelio usted ha escuchado. ¿Qué clase de evangelio le han enseñado? ¿Le han enseñado a usted el evangelio de la codicia, de la avaricia? Si usted analiza el evangelio de la codicia, de la avaricia, que ellos llaman evangelio de la prosperidad, el hecho curioso es de que los únicos que prosperan en esas iglesias son los ministros. Los creyentes, las ovejas, siguen siendo pobres. Muchas veces no tienen ni para el bus. No tienen ni para comer en su casa. Pero los ministros se han enriquecido. Y la gente está creyendo que algún día ellos van a ser tan ricos como lo es su maestro. Están engañados. Ese no es el evangelio del Señor. El evangelio del Señor es salvación y vida eterna. Y esa vida eterna está en su Hijo Jesucristo. Así que le pido que medite, amigo mío, hermano, medite acerca de cuál evangelio está recibiendo usted. ¿Cuál semilla están sembrando en su corazón? Porque de la semilla que usted reciba, así va a ser su fruto. Si recibió una semilla venenosa, sus frutos van a ser venenosos. Si recibió semilla de cizaña, su fruto será cizaña. Porque el árbol malo no puede dar buenos frutos. Y el árbol bueno no puede dar fruto malo. Así que mire usted, ¿qué clase de evangelio le han enseñado a usted? Este es un tiempo en que las iglesias deberían estar preocupadas, hermano, por nutrir la fe de los creyentes, la fe de la iglesia, cimentarlos en la verdad, porque vivimos tiempos difíciles, vivimos tiempos angustiosos, y esto apunta a la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo. Reflexione, mi querido hermano, reflexione. Dios le ha dado sabiduría a todo hombre. El evangelio no es complicado. El evangelio es entendible para los que tienen fe en Dios. Dios ha dado la sabiduría a aquellos que le buscan para que puedan entender con verdad el evangelio y no se dejen engañar. Así que le pido que reflexionen. Y en esta noche los invito a orar, hermano. Mire lo que está sucediendo en Italia, en España, en China y en muchos países del mundo. Cómo esta peste destructora ha arrebatado la vida de muchos. En Colombia no estamos exentos de eso. Ya llevamos varios muertos. Y hay muchos contagiados con este virus del coronavirus. Pero sabe, Dios está en su trono. Dios tiene el control de esta situación. Y la única salida
es buscar al Señor. La Biblia dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Si tus pecados fuesen rojos como la grana, como blanca lana vendrán a ser. Y si fuesen rojos como el carmesí, como blanca nieve vendrán a ser. Así que les pido que disponga su corazón allí donde usted está en su casa. Y este grupito que nos encontramos aquí en casa de la familia Charris, vamos a hacer una oración al Señor para darle gracias. Darle gracias a Dios en medio de la aflicción, en medio de esta situación difícil. Sí, Señor, tenemos que darle gracias a Dios porque aún estamos en pie, aún estamos siendo librados de esta pandemia y de muchas otras cosas más. Y si usted no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, es hora de que lo piense, es hora de que lo haga. No se trata de repetir una corta oración, muchas veces sin sentido. Se trata de profundizar en nuestro corazón cómo está nuestra vida delante de Dios y reconocer que hemos pecado contra Él. Y pedirle a Dios que nos perdone, que nos salve de esta condenación en la que hemos caído por nuestro pecado. Vamos a orar, hermano. Señor y Dios que estás en gloria, Padre eterno, soberano Rey, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, por tu bondad, por todo lo bueno que tú has sido para con nosotros, Señor. Gracias porque si aún estamos en pie es porque a ti te ha placido así, Señor. Hoy queremos, Señor, adorar tu nombre, queremos bendecirte, exaltarte, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre tu misericordia. Recibe toda la gloria, Señor. Gracias por todos aquellos que han sido sanados de esta pandemia. Son muchos, Señor, los que han sido sanados y ha sido tu mano poderosa sobre ellos para librarlos de la muerte. Te rogamos por los que están infectados, Señor, por los que están en las clínicas, en los hospitales. Mira, Señor, que han colapsado los sistemas de salud en algunas naciones. Pero tú eres Dios glorioso y maravilloso, que puede sanar, Dios mío, cualquier enfermedad. Por ello te rogamos por esa gente que está enferma, Señor, de coronavirus, pero no solamente de esta pandemia, sino de otras muchas enfermedades, Señor. Oramos por cada familia, por cada hogar que está en dificultad. Oramos, Dios mío, por tu iglesia extendida por toda la tierra. Oramos por esos ministros de verdad que están enfermos también, Señor. Te pedimos por ellos, te pedimos que los guardes, que los ayudes, Señor. Que sea usted teniendo misericordia de ellos, Señor amado. Ten misericordia de nuestra casa, de nuestra familia. Ten misericordia de nuestros hijos que no te conocen, Señor. Ten misericordia de los que se han apartado de tu camino, Señor. Ayúdalos a volver, como el hijo pródigo un día volvió, Señor. Ayúdales a volver. Bendice, Señor, nuestra nación y todas las naciones del mundo que están, Dios mío, en esta angustia de esta enfermedad. Bendice a tus siervos que van, a pesar de esta situación, que van por las calles de Barranquilla y del mundo entero predicando en Cristo Jesús una esperanza de vida. Bendice, Señor, a esos ministros tuyos, Dios mío, que se exponen a ser contagiados, pero que van por las calles anunciando en Cristo la salvación de nuestra alma, Señor. Te ruego por mi familia, Señor. Hermano, pida por su familia. Te ruego por mi familia, especialmente por aquellos que no te conocen, por mis sobrinos, por mis hijos, Señor, por mis yernos, Señor, por mis primas, por mi tía, por toda la familia, Señor. Mira los que están enfermos, Dios amado. Te ruego en el nombre de Jesús por mi sobrino, Eduardo Aragón, Señor, que está internado en una clínica, enfermo. Te ruego por él, Señor, dale otra oportunidad. Una oportunidad más
Yo sé que le has dado muchas, pero tú eres abundante, Señor, en misericordia. Concede, Señor, esta petición de oración. Salva a este muchacho y salva a aquellos, Dios mío, que están enfermos en las clínicas y en los hospitales. Ten misericordia, Señor. Gracias te damos, Señor, a ti, porque eres bueno, porque para siempre es tu gracia. Amados, le damos las gracias al Señor por permitirnos venir un día más. Nos despedimos de ustedes. Mi nombre es Jesús Rodríguez, pastor de la iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria. Los invitamos, ahora que pase esta pandemia, porque hemos decidido cerrar nuestro lugar de reunión, no por cobardía, al contrario, por prudencia, por obediencia a las autoridades legítimamente constituidas. Hemos decidido cerrar porque no queremos que haya una contaminación, que se vengan a contagiar a causa de la reunión. Pero ya habrá tiempo. No estamos en el local de reunión, pero en cada casa podemos orar, podemos practicar un devocional, podemos pedir a Dios, podemos rogar a Dios en cada hogar, podemos hacerlo. La iglesia no cerró, la iglesia nunca cierra, se cerraron algunos locales, pero la iglesia somos usted y yo, y el Señor siempre nos ayudará para seguir adelante. La iglesia está en la calle. Dios le bendiga, Dios le guarde. Con el favor de Dios, mañana a esta misma hora, 9 de la noche en punto, estaremos nuevamente en el devocional de nuestra iglesia Jesucristo, Esperanza de Gloria. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde.